Hace 28 días celebramos la resurrección de Jesús. Y sabes, la palabra dice que después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días. Recuerdo que yo no sabía sobre esto hasta que leí el Nuevo Testamento por primera vez. Y en esos 40 días pasaron cosas muy hermosas. Una de ellas fue la restauración del apóstol Pedro. Porque si recordamos, antes de la crucifixión, Pedro había negado a Jesús 3 veces y había sido algo tan doloroso que la palabra dice que Pedro salió y lloró amargamente. Entonces hay que poder ver a Pedro arrepentido, dolido por haber negado al maestro. Cuando Jesús resucitó, la pregunta para Pedro sería: ¿y ahora qué va a pasar? Quizás voy a quedar fuera del plan de Dios porque lo traicioné, porque fui un traicionero, porque lo negué. Sin embargo, hoy podemos aprender 3 cosas muy lindas de lo que vivió Pedro con Jesús después de la resurrección. La primera lección tan hermosa es que Dios no te descarta por tu error. Dice la palabra en Marcos capítulo 16 y verso 7, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! Porque el ángel está llevando un mensaje de parte de Jesús, de parte del cielo, y les dice: díganle a los discípulos que vayan a cierto lugar, ahí el Señor los va a encontrar, pero díganle a los discípulos y a Pedro. O sea que eran 12 discípulos, quiere que vayan todos, y Pedro está en los 12. Sin embargo, el mensaje que viene del cielo es como diciendo: quiero asegurarme de que Pedro sepa que todavía sigue en el plan. Díganle a los discípulos y a Pedro que yo los veo en tal lugar. Pedro había fallado, había negado al maestro. Sin embargo, Dios lo menciona por nombre, como diciendo: no has quedado fuera, tu error no te descalifica. Muchos pensamos: después de esto que hice, seguramente ya no hay oportunidad para mí. Pero Dios no termina con nosotros aún que nosotros hayamos fallado. ¡Wow! Eso es gracia y misericordia. En segundo lugar, Jesús restaura, no humilla. Dice la palabra en Juan 21:15 que Jesús le preguntó a Pedro en los 40 días de la resurrección, que había resucitado y que se apareció a los discípulos. En una ocasión le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y luego le decía: entonces apacienta mis ovejas. Qué hermoso notar que Jesús no empezó con: ajá, Pedro, te dije que me ibas a negar y tú dijiste que morirías conmigo. ¿Qué pasó con lo que dijiste? No le echó en cara, no le recriminó. Más bien le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Y él le dijo: bueno, apacienta mis ovejas. Y de hecho, Jesús le hizo la pregunta 3 veces, las mismas que Pedro lo había negado. Podemos ver entonces en la palabra que Dios no solamente confronta, pero que sana lo que se había roto. Y por último, Dios te devuelve el propósito para el cual Él te creó. Dice Juan 21 que Jesús le decía: apacienta mis ovejas. Es decir, después de restaurarlo, le regresó el propósito para el cual lo había llamado. Pedro había fallado. Sin embargo, no quedó descartado como apóstol, como discípulo. Dios nos muestra que sigue confiando en las personas aún a pesar de que somos imperfectas. Pedro pasó de negar a Jesús a ser el líder de la iglesia que recién nacía. Así que quiero cerrar con esta reflexión. Si tú has sido llamado por el Señor para ser su hijo, para ser un hijo amado, y en el camino has tropezado, en el camino lo has negado, en el camino has hecho algo que tú sabes que no ha honrado a Dios, puedes arrepentirte, puedes saber que Él se acerca a ti para perdonarte, para restaurarte y para cumplir con el propósito para el cual te llamó y te dio la vida. Y yo soy un testimonio vivo de ello. Que Dios te bendiga. Te saluda Melvin Chacón de Radio Nueva Vida.